Estructura de la obligación y sus elementos. La obligación como situación jurídica generadora de consecuencias de derecho requiere y exige la existencia de una estructura conformada por los conceptos constantes a que hemos hecho referencia en su definición. Tal estructura se conforma por un elemento subjetivo, representado por los sujetos, un elemento objetivo cristalizado por el objeto y un elemento articulador constituido por la relación jurídica. Cada uno de ellos presenta determinadas características, a pesar de lo cual su función particular es básica en el proceso genético de la obligación, características que serán objeto de análisis en los apartados siguientes. Sujetos. Los sujetos son formalmente las personas físicas o jurídicas susceptibles de constituirse en titulares de derechos y de contraer obligaciones, es decir, que tengan personalidad jurídica. De esta manera, la estructura de la obligación exige la existencia de dos sujetos, pues no se puede prescindir de ellos, en razón de que el vínculo jurídico implica cumplir con un objeto, cumplimiento que deberá ser a cargo de cierta persona, y que, a la vez, conlleva un beneficio en favor de otra. En ese sentido, existe por una parte el titular de un derecho subjetivo, denominado derecho de crédito o derecho personal, persona conocida como sujeto activo o, que es lo mismo, acreedor, es decir, aquel que tiene la facultad de recibir u obtener lo debido por un crédito y que en su caso puede usar la coacción para exigir el cumplimiento de aquel. Por otro lado está el sujeto pasivo, es decir, el deudor, quien tiene a su cargo el deber jurídico de cumplir con determinada prestación, sea positiva o negativa, es decir, de hacer o no hacer, y quien, para el caso de incumplimiento, tendrá que responder con su patrimonio para garantizar al acreedor el cumplimiento forzoso. La teoría objetivista francesa sustentó que los sujetos no eran elementos esenciales de la obligación, en virtud de que se podía prescindir de ellos y de que el mismo derecho permitía el cambio de acreedor y de deudor. Este argumento incluye la razón para su invalidez, pues al referirse a la sustitución de los sujetos, contradice la afirmación que se hace acerca de la sustitución de los sujetos, pues al prescindir de algunos de ellos, ya que no podría subsistir una obligación con la existencia única del acreedor. En otras palabras, es imprescindible la existencia de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. Otro aspecto cuyo estudio resulta interesante es el relativo a la determinación e indeterminación de los sujetos, situación que se plantea de la forma siguiente: una obligación que nace con un acreedor y un deudor conocidos cuenta con sujetos determinados, por ejemplo, aquella que deriva de un contrato de mutuo en el que Joaquín Pérez Cacho es el mutuario de Manuel González Martínez, mutuante, por un crédito de 50,000 pesos a pagar en remesas bimestrales durante 2 años con una tasa de intereses legal. En esos términos se presume que se encuentra perfectamente determinada la obligación en cuanto a los sujetos de esta. Uno de los argumentos para justificar el fenómeno anterior consiste en que estamos en presencia de la principal fuente de las obligaciones, es decir, un contrato que por naturaleza es bilateral. Cuando una obligación nazca sin que alguno de los sujetos esté determinado, puede ser por las razones siguientes. Ocurre en el caso de una declaración unilateral de voluntad, cuando se habla de la oferta de venta, hecha al público para ofrecer un producto en cierto precio. Surge un deber jurídico que produce en el oferente la necesidad de sostener tal ofrecimiento en los términos expresados. Sin embargo, el acreedor existirá hasta que una persona se presente a adquirir los bienes al precio ofrecido. En ese momento se materializa la figura del acreedor y se configura la obligación, generando un vínculo que constriñe al deudor a mantener la oferta de venta en favor de este último. Otro caso lo encontramos en los hechos ilícitos, por ejemplo, cuando una propiedad privada sufre daños porque un conductor en estado de ebriedad chocó y derrumbó parte de la barda que protege la casa. Al día siguiente, cuando lleguen los titulares de la propiedad,
se convierten en acreedores de alguien cuyo deudor es desconocido, pues ignoran a quién exigirán el cumplimiento de la obligación de responder por tales daños y perjuicios. El segundo es el objeto. El objeto es concebido en la estructura de la obligación como el elemento objetivo de esta y consiste en que lo que el acreedor puede exigir del deudor se conforma por una acción positiva o por una prestación negativa o por ambas. En el primer caso se trata de un dar, que se materializa en la necesidad de entregar una cosa en el contrato de compraventa, cuyo objeto tiene una doble proyección. En un primer momento la entrega de la cosa por parte del vendedor y en uno inmediato el pago del precio por parte del comprador. Como segunda opción en la prestación positiva está el hacer. Consiste en realizar alguna acción en favor de alguien. Por ejemplo, se recurre al contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual una persona que requiere ciertos servicios en determinada materia. Por ejemplo, el cliente contrata a un especialista para que realice los trabajos necesarios. El profesional o profesionista. El objeto de este acto consiste no en un dar, sino en realizar ciertas conductas a cambio de una retribución. Algo similar ocurre con el contrato de mandato u otros similares. En el segundo caso estamos en presencia de una omisión o de un no hacer, como comúnmente se le denomina, prestación que se puede ejemplificar por medio del derecho real de la servidumbre, en el que una de las obligaciones del titular del predio sirviente es tolerar el paso de ciertas personas por su propiedad, sin que éstas tengan derecho sobre ella, o en el caso de un contrato de arrendamiento, en el que una de las cláusulas es que el arrendatario puede usar y disfrutar del bien, pero no hacer alteraciones a su estructura sin el consentimiento del arrendador. Son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar y segundo, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En este sentido, la legislación civil exige ciertos requisitos con los que se debe contar con el objeto. Para ello es importante aclarar que la teoría general del contrato clasifica el objeto en directo e indirecto. El primero, es decir, el directo, se conforma propiamente por su contenido, es decir, dar, hacer o no hacer. A su vez, el objeto indirecto consiste en la cosa o el bien contenido del dar, en la acción contenido del hacer, el servicio o el trabajo, y en la abstención o tolerancia, contenido del no hacer. En tal tesitura cabe mencionar las características de cada una de estas prestaciones. La cosa o el bien contenido del dar deberá llenar los requisitos siguientes. La cosa debe existir en la naturaleza, es decir, no se puede enajenar o prometer enajenar un minotauro real y vivo, pues no es algo que existe en el mundo fáctico. 2. Debe ser determinado o determinable en especie. Esto es decir, la cosa que debe darse tiene que ser cierta, susceptible de identificarse en lo individual por sus características. Por ejemplo, la compraventa de un departamento marcado con el número 3 ubicado en el edificio G4 en Lomas Verdes, Delegación Roma. En cuanto a que sea determinable, se refiere a la posibilidad de precisar su especie, la cantidad y la calidad de la cosa. C. Debe estar dentro del comercio, lo que significa la susceptibilidad para ser enajenado un bien porque no exista imposibilidad física o jurídica. Asimismo debe tener la acción, contenido del hacer, o la omisión o tolerancia, contenido del no hacer, deben ser respectivamente. A. Debe ser posible, implica que el hecho o la omisión no vaya en contra de una ley natural. En otras palabras, la imposibilidad en la prestación de la obligación puede ser física o jurídica. El primer caso surge por la incompatibilidad de lo pedido con lo real. Será jurídicamente imposible cuando exista un impedimento legal insuperable, como el que un particular quiera donar una entidad federativa a sus hijos, ya que recordemos que esto le pertenece a la nación. Debe ser lícito. Significa que la prestación no debe ir en contra de las leyes de orden público o de las buenas costumbres. No se puede generar una obligación mediante un contrato de prestación de servicios profesionales
cuyo objeto sea contratar a un militar experto en armas para privar de la vida a determinada persona. El acto se puede celebrar, pero se violará una norma prohibitiva que sanciona el homicidio, lo cual, de realizarse, estaría sancionando por alguna pena, pues el objeto de tal obligación es ilícito. Antes de continuar con el análisis de las instituciones del derecho o de las obligaciones, es importante tratar el tema concerniente a la patrimonialidad de la prestación. Al igual que se hizo en el apartado anterior, con la determinación de los sujetos, datos que sintetizarán de la manera siguiente. A. La prestación en la obligación debe representar para el acreedor un interés que merezca tutela jurídica, aun cuando éste no goce de un contenido patrimonial. Para exponerlo con mayor claridad, se acude al auxilio del ejemplo dado por el magistrado José Luis de la Pesa. Una persona interesada por el bienestar del pueblo donde nació, contrata los servicios de un agrónomo para que estudie cuál es el tipo de cultivo óptimo para la región, con el único propósito de hacerlo del conocimiento de los agricultores de ese lugar para que mejoren la productividad de sus tierras y así eleven su nivel de vida. El servicio profesional contratado, que jurídicamente consistirá en un hacer, es estimable en dinero. Tan es así que en el contrato respectivo se pactará una retribución pecuniaria para el profesional. Sin embargo, el servicio no tiene para el contratante un interés de carácter patrimonial. Este interés legítimo del acreedor, en tanto no tenga para él un carácter exclusivamente pecuniario, justificará y explicará la muy cuestionable responsabilidad por el daño moral. Este planteamiento parece bastante claro, sin embargo ha sido materia de discusión, en la cual la escuela francesa de la exégesis, encabezada por Sapiguini, sustenta la tendencia patrimonialista, es decir, la que sostiene el dogma de que la prestación, objeto de un derecho personal, debe contar con un valor pecuniario o ser susceptible de evaluarse en dinero, tesis que impide la existencia de obligaciones con contenido extrapatrimonial. Contrario a la teoría de Sapiguini, se contrapone la sostenida por Higuerink, quien afirmó que el objeto no solo puede ser valorizable en dinero, en razón de que las prestaciones de hacer o no hacer pueden ser de carácter moral o espiritual, y es suficiente que esto implique una satisfacción para el acreedor, con el fin de fundamentar en su caso su interés de exigir el cumplimiento, el cual es digno de protección jurídica. Por su parte, el derecho positivo mexicano, el problema de que el objeto debe ser pecuniario y no moral encuentra un desarrollo y una cronología acorde a los siguientes códigos en materia civil. Los códigos civiles de 1870 y 1884 sostuvieron que era legalmente imposible las obligaciones no reducibles a un valor exigibles en dinero. El Código Civil de 1928 suprimió lo anterior y acogió la tesis de Higuerink. Sin embargo, no determinó en forma expresa si se admitían o no las obligaciones con contenido no pecuniario, pero de carácter jurídico. A pesar de ello, la voluntad de las partes y la no prohibición expresa las permitió. Los planteamientos anteriores, al ser aceptados, generaron un estado de crisis en la teoría tradicional patrimonialista, la cual solo aceptaba las obligaciones referidas a algo pecuniario. De hecho, tal crisis había comenzado desde la postura de Higuerink al apoyar directamente la validez jurídica de las obligaciones con contenido moral o no patrimonial. Con base en lo anterior, juristas, legisladores y juzgadores tomaron la solución general de poner como base un elemento que hiciera sentir a las víctimas menos pesado el incumplimiento de obligaciones, tanto pecuniarias, pero sobre todo en las de contenido no pecuniario, es decir, un respaldo que sirviera como garantía para el caso de no obtener lo exigido. Ese elemento lo constituye el dinero. Por una parte, aquellos que apoyan y predican la teoría de la prestación corroboran lo afirmado en el párrafo que antecede, al afirmar que en el antiguo derecho romano existía una categoría de acciones, por medio de las cuales el juez, por orden del magistrado, adquiría la tarea de imponer al demandado la prestación real, y solo en caso de inobservancia de ésta se le condenaba a pagar una suma de dinero por la estimación que hacía el demandante bajo protesta. No es el interés material, sino el ideal de la lesión que en derecho se produce lo que debe repararse. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la jurisprudencia, estableció como regla general
la existencia de la patrimonialidad en las obligaciones y aclaró que al pactarse o al generarse una obligación en virtud de cualquier fuente, su objeto podría ser o no patrimonial, pero en caso de incumplimiento solo en la fase procesal se puede exigir el principio de patrimonialidad como forma de resarcir o de compensar la falta de incumplimiento, los daños y los perjuicios.